Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Ayer celebrábamos el Día de la Inmaculada con gran gozo, con gran alegría en toda la cristiandad, toda la Iglesia Católica se gozaba de lo que Dios ha hecho en María y nosotros recibíamos una nueva llamada a la esperanza y la santidad, que el Señor que comenzó en nosotros la obra buena, Él mismo la lleve a término. Eso que Dios ha hecho en María lo quiere hacer en nosotros. ¿Está viva tu esperanza en la santidad? Es la pregunta que con la que debemos de concluir la celebración de la Inmaculada. Hoy comienzo este programa con un brevísimo comentario de un mensaje que envié a redes antes de ayer. A veces uno envía a redes sociales una breve palabra, pero que en alguna oportunidad tiene un eco inusual, como ha sido en esta oportunidad, un eco inusual, y por eso dice, ¿qué ha sido lo que ha tocado ahí una fibra que ha hecho que este mensaje pues haya tenido tanta difusión? En concreto, pues yo envié un mensaje, ¿no? Pues el viernes, y que tenía un sencillo mensaje, ¿no? Ahora os lo voy a compartir, pero he visto pues que en Twitter ha tenido un alcance de 2.300.000 personas, en Instagram también un grandísimo alcance, en Facebook, y entonces digo yo, bueno, ¿por qué ha ocurrido que haya tenido ese alcance, ¿no? Aquí se ha tocado una fibra, aquí en esta sencilla reflexión, pues uno cuando la enviaba no era consciente de que pudiese ser tan significativa para muchos corazones, ¿no? Y la reflexión es la siguiente, ¿no? El secreto de la familia está en adaptarse al miembro más frágil. Acompañé esta imagen, ¿no? Pues un pequeño vídeo del reino animal, ¿no? En el que como pues una familia de patos, pues precisamente no voy a ponerme a relatar el vídeo, pero bueno, hace una especie de adaptémonos todos al más débil, ¿no? El secreto de la familia está en adaptarse al miembro más frágil. Y entonces, bueno, pues esta sencilla reflexión posiblemente trae muchos ecos en nuestra vida, trae los ecos de cómo, pues cuando hemos tenido a alguien enfermo en casa, nos adaptamos todos al enfermo, y nuestros planes y nuestro día a día, ¿quién es el que lo configura? Pues el miembro más frágil, nos adaptamos todos a él. Lo que le pase a él, de alguna manera, pues nos pasa a todos, ¿no? Nuestro ritmo está dosificado a quien dentro de la familia tenga mayor fragilidad. Pues todo lo contrario al reino animal, que en el reino animal, pues de alguna manera, pues es la ley del más fuerte, la selección de las especies, etcétera. Bueno, pues entre nosotros, en el fondo, creo que la humanidad está mostrando su dignidad cuando se adapta al miembro más frágil. El secreto de la familia está en adaptarse al miembro más frágil. Eso nos educa a todos. No solo es un bien para el miembro más frágil de la familia el que nos adaptemos a él, no, es un bien para todos los demás. Recibimos un gran bien, un gran regalo de Dios cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y pensamos en el más débil y nos adaptamos a él.
es un bien para todos nosotros. Estoy seguro que ahora mismo muchos oyentes están diciendo, sí, eso nos pasó a nosotros, eso me pasó cuando yo estuve pues acompañándole a nuestra madre hasta que falleció y entonces reorganicé mi tiempo, todo lo organicé para estar al servicio de ella y fue un regalo para mí, para mí. El secreto de la familia está en adaptarse al miembro más frágil. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, Spotify, también el canal de YouTube En Ti Confío, y también en la página web enticonfio.org. Allí también tenéis a vuestra disposición los programas anteriores de Sexto Continente, además de la posibilidad de seguir en directo por vídeo este programa a través de la plataforma de Twitch, a la que se puede acceder en enticonfio.org. Bueno, vamos a ver qué tema he elegido. ¿Qué tema he elegido central para el día de hoy? Bueno, pues voy a hablar de lo acontecido en Siria. Pero antes de ello voy a hacer un breve comentario de seguimiento sobre nuestra querida nación hermana Nicaragua, en la que, como bien sabéis, Radio María ya fue cancelada. Ya no se puede escuchar Radio María en Nicaragua. Pero además ahora hay una noticia añadida, y es que existe una orden a partir de la cual desde el fin de este año, en el 1 de enero, ya no deberá quedar ningún religioso en Nicaragua. Se ha dado la orden de expulsión, tienen ese tiempo para poder abandonar Nicaragua. Todos los religiosos, ya muchos habían sido expulsados. Recordáis que dimos aquí noticia de cómo las hermanas misioneras de la caridad, las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, habían sido expulsadas, etcétera. Hay una larga lista de expulsiones. Pues para el 1 de enero ya no podrá quedar ningún religioso en Nicaragua. Es una noticia que también ha sido difundida por la abogada Marta Patricia Molina, que sigue muy de cerca estos casos de la persecución religiosa en Nicaragua, y hay que decir que también se ha hecho público que la mayoría ya han abandonado el país, ¿no? Y que sus propiedades son confiscadas. Entonces, bueno, pues fijémonos a qué grado de persecución, ¿no? Pues ha llegado Nicaragua, ¿no? Qué grado de persecución contra la fe. ¿Y dónde quedan aquellas escaramuzas y aquellas pretensiones de que tuvo una parte, ¿no?, de la teología de la liberación, de querer hacer, ¿no?, pues con el comunismo, con el socialismo, una especie de maridaje, ¿no? Nos acordamos cuando el 4 de marzo de 1983 San Juan Pablo II hacía aquel histórico viaje, aquella histórica visita a Nicaragua, y cómo allí tuvo lugar pues un encontronazo. Yo lo recuerdo perfectamente, cómo desde sectores de la teología de la liberación se le criticó a San Juan Pablo II por haberse enfrentado, ¿no?, por haber hecho aquel signo inusual que parecía poco diplomático, de llegar allí y llamar la atención a uno de los ministros de Daniel Ortega, que uno de sus ministros era el Ernesto Cardenal, era el ministro de Cultura, y claro, pues no tenía autorización para haber entrado en política, porque un sacerdote no puede pues presentarse a cargos políticos, ¿no? Sin embargo, en el gobierno había dos sacerdotes, Miguel de Escoto, ministro de Exteriores, y Ernesto Cardenal, ministro de Cultura. Y también había otro sacerdote, Fernando Cardenal, que hermano del anterior, por cierto, de Ernesto Cardenal, ¿no?, que dirigía el programa sandinista de alfabetización. Bueno, digamos que había habido, ¿no?, una ingenua colaboración
por parte de algunos sectores de la Iglesia Católica, pues en ese gobierno sandinista, que ahora finalmente le pega una patada a la Iglesia expulsándola de su nación. O sea, esto es una cosa muy típica. Nos servimos de la Iglesia para penetrarnos, y una vez que ya hemos conseguido llegar al poder y tener la sartén por el mango, le pegamos una patada a la Iglesia. Es como para decirnos a nosotros mismos, a ver si aprendemos de la historia y no somos tan ingenuos, ¿no? De dejarnos manipular por ideologías absolutamente ajenas a nuestra identidad cristiana, ¿no? Algunos confundieron, ¿no?, pues la solidaridad cristiana con el comunismo, ¿eh? Y entonces, claro, fíjate, ese es un error increíble, ¿no? El principio de solidaridad, de distribución de bienes, ¿no?, que nace de nuestra conciencia del bien común, de la llamada a la caridad, confundirla con el comunismo, pues es un error tan craso como quien, bueno, pues pretende que un lobo sea oveja y el lobo es lobo, por mucho que se disfrace de oveja. Y cuando ya no le necesita pues a la oveja, se quita el disfraz y se come a las ovejas que tienen a su alrededor. Es exactamente aquí lo que ha ocurrido. Es una lección histórica, ¿eh? Una lección histórica. Estamos en este momento, pues, de máxima prueba, ¿no? De máxima prueba en Nicaragua, y vamos a orar, ¿no?, pues con intensidad por los cristianos perseguidos. Queremos, ¿no?, que nuestro programa de Sexto Continente tenga esta, digamos, característica especial de orar por los cristianos perseguidos. Bien, y el otro tema del que quería hablar, que está en este momento en todos los informativos, ¿no?, está ocupando los lugares principales, es lo acontecido en Siria, que ha sido, pues, una noticia que ha caído, pues, como una bomba, ¿no? El gobierno de Bashar al-Assad ha caído de repente, ha caído en pocas, digamos, en 2 semanas se dio la noticia de que Alepo había sido atacada, que Alepo había caído. De ahí vino Homs, otra de las ciudades, y finalmente ha sido la propia capital, Damasco, ¿no? Y Bashar al-Assad ha huido en un avión. Hubo primero noticias confusas, finalmente sabemos que se ha refugiado en Siria, parece ser que está refugiado en la embajada de Siria en Moscú. Ha sido acogido como huido a Moscú. Bien, y obviamente creo que, bueno, estos son los hechos, que lo primero es una perplejidad, decir, bueno, pero ¿cómo ha ocurrido eso así de la noche a la mañana, sin capacidad de que, no sé, que alguien lo hubiese previsto, porque no ha habido noticias previas que viniesen a decir que eso estaba a punto de ocurrir? ¿Cómo ha sido eso posible, no? Esto obviamente nos deja patente que es que a veces los hilos de la historia están siendo, ¿no?, hábilmente, muy sutilmente movidos sin que nosotros nos demos cuenta. Los hilos de la historia están siendo manipulados sin que nosotros nos demos cuenta. Bueno, hay que decir además que lo más trágico del tema es que quien ha capitaneado las tropas que casi sin resistencia se han hecho con toda la nación es un tal Abu Mohamed al-Jolani, que es ni más ni menos que es el que un islamista, que es el que además había fundado la rama siria de Al-Qaeda. O sea, resulta que se ha hecho con el poder en el país, ni más ni menos que un miembro quien había sido miembro de Al-Qaeda, aunque después él fundó otra organización distinta, también intentando quizás lavar un tanto la cara de ese radicalismo de Al-Qaeda. Y bueno, pues él es en concreto alguien al que, por cierto, Washington había ofrecido $10 millones, pues por entender que era un yihadista peligroso, etcétera. Bueno, él es el que se ha hecho con el poder en Siria. Entonces dice uno, pero esto ¿cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues esto es posible, pues porque en tantos años de
de guerra civil, pues Estados Unidos también había, digamos que ese pulso en Siria contra el Estado Islámico y contra los yihadistas. Fundamentalmente lo había vencido, ¿no?, el gobierno de Siria, pero lo había vencido gracias al apoyo de Rusia y al apoyo de Irán. Entonces Estados Unidos había entendido que ella había sido derrotado, porque aquí cuando se ayuda a otra nación siempre se quiere que geoestratégicamente esa nación esté bajo mi estrategia, ¿no? Entonces, digamos que Siria no había quedado bajo el eje de influencia de Estados Unidos, con lo cual Estados Unidos había decretado un embargo internacional. Claro, un embargo internacional durante tantísimo tiempo debilita. Y el propio ejército pues se va desmoralizando. No, muchas veces ni siquiera se llegan a pagar los sueldos. El debilitamiento de la nación va siendo grandísimo. Bueno, obviamente ese influjo, a eso añádese pues el hecho de que sea una nación en la que todo el mundo se ha sentido con el derecho a hacer, como están en guerra civil en distintos lugares, pues se han sentido con derecho a hacer ataques. De hecho, el propio Israel, durante todo este tiempo en el que se lleva un año ya en guerra en Gaza, pues hemos ido teniendo noticias de cómo recurrentemente, pues de vez en cuando, pues Israel lleva a cabo bombardeos en Damasco, bombardeos en Alepo, y claro, así entrando en otra nación y llevando a cabo bombardeos porque se supone que allí hay armamentos o lo que sea que pueden ir en detrimento nuestro, y se ha ido produciendo un debilitamiento. Y quizás otro tema estratégico para entender qué ha pasado aquí, pues hay que decir que Turquía es clave para entender lo que ha ocurrido en Siria. Turquía es colindante. Turquía invadió, entró con sus tanques y invadió la parte que es cercana a su frontera, y ha hecho una estrategia en la que ha blanqueado a estos islamistas, los ha blanqueado, y los ha utilizado en su estrategia pues para derrocar, ¿no?, al gobierno de Siria. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos un problema. Por cierto, Turquía, miembro de la Unión Europea y miembro de la OTAN, Es curioso que para llevar adelante nuestras estrategias territoriales contra los kurdos y contra los otros, me sirvo de quien sea, Me sirvo del diablo si hace falta para llevar adelante mis estrategias. Y entonces esto también ha sido clave. ¿Sabéis de qué me he acordado cuando he visto, no, pues lo que estaba aconteciendo, cómo se desmoronaba de esta manera, no, pues el gobierno sirio? Pues me he acordado, y cómo Turquía es clave, ¿no?, en esta estrategia. Turquía e Israel son claves en esta estrategia. Pues me he acordado de Benedicto XVI, ¿no?, que el cardenal Joseph Ratzinger, ¿no?, antes de ser Benedicto XVI, en una conferencia, él manifestó que le parecía incomprensible, ¿no?, que Europa, si pretendía mantener su identidad con sus raíces históricas, etcétera, que Europa asumiese a Turquía como parte de sus miembros. Eso lo dijo en su tiempo, ¿no?, Joseph Ratzinger. Lo que ocurre es que luego, cuando pasó a ser papa, claro, Papa Benedicto XVI, ya como papa no se podía permitir pues el afirmar una cosa así, pues porque claro, cuando eres papa y tienes esa responsabilidad diplomática de toda la Iglesia Católica, y además, claro, se te presenta Turquía ya ingresada en la Unión Europea, pues obviamente ya ese discurso lo silenció Benedicto XVI. Pero recuerdo perfectamente cómo, siendo cardenal, Joseph Ratzinger hizo esa afirmación, la de decir, a ver, ¿qué sentido tiene que Turquía forme parte de la Unión Europea cuando sus raíces son totalmente distintas, ¿no? Cuando nada tiene que ver con esas raíces de la Unión Europea ligadas al cristianismo, ligadas a Grecia, ligadas a Roma.
Y de hecho, pues eso, pues recientemente hemos visto cómo Erdogan pues convertía en una mezquita la Basílica de Sofía. Esa Basílica de Constantinopla, pues de repente era convertida en mezquita. Sí, y hubo quejas de algunos gobiernos pues occidentales, sí, pero quejas con la boquita pequeña, porque a Turquía nadie le dice nada, porque ahora que ha entrado en la OTAN ya es necesaria para nosotros, ¿no? Para nuestra defensa. Entonces, la verdad es que lo que es clave es entender que la acción errática, ¿no? de Occidente está provocando, que es lo que yo quiero centrar mi comentario, ¿no? Lo quiero centrar en lo que ahora me dispongo a decir. Me dispongo a decir es que la acción de Occidente en Medio Oriente está haciendo imposible allí la vida de los cristianos. Hay una acción errática de un colonialismo occidental que está haciendo imposible esa vida. Y creo que para poder entender lo que pasa en Medio Oriente hay una clave hermenéutica, una clave de comprensión, una clave de discernimiento, que es la siguiente: ¿qué piensan los cristianos del lugar? Oye, esta es una pregunta muy importante, ¿no? O sea, Occidente interviene allí como elefante entrando en una cacharrería, sin preguntar, sin tener en cuenta la sensibilidad de los cristianos que viven en ese lugar. Entonces lo que podemos decir es que todas las intervenciones de Occidente pues han sido verdaderamente erráticas, comenzando desde la Constitución en 1948 del Estado de Israel, que obviamente se hizo sin el consenso que hubiese sido de desear con los países árabes circundantes, y que es obvio que hoy en día no podemos ¿no? poner en cuestión la existencia del Estado de Israel, como algunos estados árabes, pues con un error por su parte, pues porque hay que partir de la realidad. No se puede uno retrotraerse, es imposible ahora empezar a cuestionar la existencia del Estado de Israel, aun cuando es obvio que también no se conformó con el mínimo consenso con sus vecinos, porque es que ese mínimo consenso es necesario para que un Estado nazca con buen pie. Pero no. Lo cierto es que cuando se constituyó el Estado de Israel, allí el 40% de la población eran cristianos y hoy en día solo son el 1,4%. Del 40% de los cristianos hemos pasado al 1,4%. Hay 50.000 en Cisjordania, 3.000 cristianos en Gaza y 150.000 en Israel. O sea, que es decir, vamos a decir que los cristianos han salido corriendo. Han salido corriendo de allí pues porque la situación que se ha creado pues es irrespirable para ellos. Se quedan como en un sándwich, muchas veces lo he dicho, como un sándwich entre el sionismo, entre la pretensión de Israel, ¿no? de llegar allí y hacer cual tabula rasa de los pueblos que allí han vivido 2000 años, y por otra parte el fundamentalismo islámico. Los cristianos están en medio como en un sándwich. Del 40% han pasado al 1,4%. Vayamos a Irak, que también recordémonos en Irak, pues como también la intervención de Occidente contra Saddam Hussein también fue San Juan Pablo II, con una gran parresía, con una gran libertad evangélica y espíritu profético, el que condenó esa intervención, diciendo que no hagáis eso, ¿no? Entonces había allí 1.500.000 cristianos. 1.500.000 cristianos, y fijaros bien, pues en este momento, ¿cuántos quedan? Pues no hay datos muy fiables, pero quedan poquísimos cristianos. O sea, la inmensa mayoría, igual pueden quedar un 20% de ese 1,5 millones de cristianos. O sea, los cristianos han salido corriendo de Irak. La intervención de
de Estados Unidos, supuestamente contra un dictador que se llamaba Saddam Hussein, pues claro que era un dictador, pero era un dictador, pues por lo menos un dictador laico, que no era islamista, bajo el cual los cristianos podían vivir libremente. Pero ahora quitáis a ese hombre y ponéis un estado que casi es errático, en el que los cristianos no pueden ni respirar y tienen que acabar marchándose. Bueno, y ahora pasa en Siria, ¿no? Ahora llegamos a Siria. En Siria los cristianos son un 15% de la población, a ver, que es un tanto por ciento pues bastante respetable, un 15% de la población. Y ahora pues todos nos tememos que también en Siria se va a producir, pues imaginemos, ¿no? Pues teniendo al fundador de Al-Qaeda pues como responsable o presidente de Siria, te puedes imaginar lo que va a pasar ahí. Es verdad que en este momento, a diferencia de lo que ocurrió, ¿no? Pues con la ofensiva tras la primavera árabe, en la que, digamos, de una manera descarada se asesinaba a los cristianos abiertamente. En este caso, en esta caída que ha habido del gobierno, de la entrada de esas tropas que han hecho caer al gobierno en 2 semanas, no ha habido ataques directos al cristianismo, porque yo creo que Erdogan, que no es tonto, les habrá dicho a aquellos que les está dando armamento, drones, etcétera, les ha dicho, oye, cuidadito con que a mí me desgastéis la imagen ante Occidente con ataques directos al cristianismo, y ya tendréis tiempo después de irlos desgastando. Pero obviamente no, los cristianos, ¿cómo van a estar tranquilos teniendo como responsable último de Siria a este Abu Mohamed al-Jolani, el fundador de Al-Qaeda en Siria? Pero ¿cómo van a estar tranquilos? Y además, por si aún no tenía alguna duda, su discurso de victoria, pues fue a la mezquita de Damasco para darlo dentro de la mezquita. Esta es la situación. Yo he dicho que hay una clave de discernimiento, ¿no? La clave de discernimiento es, ¿y los cristianos del lugar qué es lo que piensan? Porque los cristianos del lugar, pues en Siria, pues al igual que también en Irak, etcétera, pues de una manera, desde luego, no casándose con nadie, no casándose con nadie, pero sí entendían pues que el gobierno de Siria con la familia al-Assad pues habían podido convivir con libertad. Habían podido convivir con libertad con el resto de sus hermanos. Hay que decir que Siria mantiene dentro de los cristianos de Siria, pues muchos de ellos podemos decir que son la cuna del cristianismo. Sí, la cuna del cristianismo. Que existen poblaciones en Siria donde se habla el arameo. Es posiblemente de los únicos lugares donde se conserva la lengua que habló Jesús, el arameo. Y ahora resulta que después de que el Estado Islámico hizo ese embate tan grande y que hubo esa guerra contra el Estado Islámico y que finalmente el Estado Islámico fue vencido, ahora resulta que aquí por la puerta de atrás, y aprovechando el desgaste que ha producido pues la guerra de Gaza, donde pues todos, digamos, quienes podían apoyar al gobierno de Al-Assad, pues se han ido por un lado a luchar contra Israel, y por otra parte, aprovechando el desgaste de Rusia, que está metida en Ucrania, ¿no? Con esa guerra, pues entonces han visto que está solo el gobierno sirio y han dicho, esta es la nuestra, ¿no? Vamos a por ellos, ¿eh? Vamos a por ellos. Bien, esta es la realidad de la situación de desgaste tan fuerte que se ha producido, y hay que decir que en este momento también voy a señalar otro pecado importante que también explica lo acontecido. El abandono de Rusia, ¿no?, a Siria. Rusia hizo un papel muy importante en la expulsión del Estado Islámico. Y ahora, ¿por qué abandona Rusia de esta manera a Siria? Pues porque como también han caído en el pecado
de luchar entre cristianos en Ucrania, ¿eh? Porque resulta que es que lo que está ocurriendo en Ucrania es cristianos que luchan contra cristianos, y además no solo cristianos contra cristianos, sino de la misma iglesia, de la iglesia ortodoxa, matándose unos contra otros. Ahí se están desgastando plenamente, y entonces ya no tienen fuerzas para defender a los cristianos frente a los islamistas. Fíjate tú, esto es exactamente lo que ha ocurrido, ¿eh? O sea que también el pecado de Rusia es increíble, porque cuando Rusia, pues en Oriente Medio, ¿no? Pues ha sacado pecho diciendo: aquí he venido yo a defender las raíces cristianas. Bueno, pues mira, lo dijiste, y en algún momento pues tuviste alguna razón para poderlo decir, pero mira ahora lo que has hecho. Mira ahora lo que has hecho. Por estar llevando adelante una guerra fratricida entre cristianos, porque en el fondo el nacionalismo es un valor superior a nuestras raíces cristianas, ¿eh? Al final estáis demostrando en Ucrania que para ti tu Dios es tu nacionalismo y está por encima de tus raíces cristianas. Habéis abandonado al cristianismo de Siria frente al islamismo. Lo habéis abandonado. Entonces, vuelvo a decir, ¿no? Hay una clave de comprensión para la hora de hacer un juicio de la realidad, que es: ¿y los cristianos en esta situación dónde quedan? Pues quedan en una situación muy dura, en la que verdaderamente tenemos que rezar por ellos. Quiero hacer memoria de que, siendo obispo de San Sebastián, tuvimos la oportunidad, ¿no?, en el año 2018, en la Semana Social Ricardo Alberdi, que es Ricardo Alberdi es el nombre de un sacerdote de la diócesis de San Sebastián, que, pues que en memoria suya, pues se celebraron muchas semanas de reflexión sobre temas sociales, ¿no? Y en el año 2018 llevamos adelante una reflexión sobre el tema de Siria, ¿no?, sobre la situación de Oriente Medio, y además recuerdo que invitamos al embajador de Siria en España, Vilat Atié, y él estuvo en San Sebastián, y estuvo también el arzobispo de la Iglesia Sirio Ortodoxa, Nicolaus Mati-Ab, que él habló: cristianos expulsados de su cuna. Bueno, pues creo que fue una reflexión interesante, pero que en ella se evocó una conferencia que la hermana Guadalupe del Verbo Encarnado dio en la diócesis de San Sebastián en el año 2015. Que, claro, ella habló en el año 2015 de lo que había sido la falsa primavera árabe, cómo los yihadistas habían intentado hacerse con Alepo, cómo había habido durante mucho tiempo en Alepo una guerra contra los cristianos. Y claro, su testimonio fue muy esclarecedor, el de esta religiosa, ¿no?, la hermana Guadalupe. Está buscando su testimonio porque creo que en este momento recobra mucha actualidad, y no está disponible en el canal de YouTube de San Sebastián, pero sí que se puede ver, está copiado, si alguno quiere buscarlo, en un canal que se llama El Rincón Católico. Si alguno teclea en la red El Rincón Católico, hermana Guadalupe, le aparece inmediatamente. El Rincón Católico, hermana Guadalupe. Es un testimonio de una hora y media sobre lo que ella ha vivido en primera línea, porque ella estuvo destinada en Alepo, sobre lo que ha sido para los cristianos el verse agredido por el islamismo, ¿no? Y ahora, como digo, increíblemente, después de haber vencido el islamismo, ahora Occidente, a través de Turquía, ha dejado caer a Siria, ¿no?, dejando a los cristianos en una evidente debilidad. Voy a poner brevemente, son 7 minutos, o mejor dicho, 5 minutos de intervención de la hermana Guadalupe,
en aquella conferencia que pronunció en San Sebastián. Estas manifestaciones, la prensa internacional, los medios, lo presentan como que finalmente el pueblo sirio también adhiere a la primavera árabe y sale pacíficamente a las calles para pedir democracia. Pero en realidad las noticias que nos llegaban, ¿no?, de nuestros vecinos, ¿no?, de estos pueblos, no concordaban con lo que veíamos por televisión. La gente decía en estos pueblos que habían ingresado grupos armados de fuera de Siria. Hablan otros dialectos, decían. Allá cada país tiene su dialecto. No son sirios, están provocando disturbios en el pueblo. Ya han descuartizado varios cristianos. Cristianos descuartizados en bolsas de basura, en el contenedor con un cartel, no tocar, es cristiano. Esas eran las manifestaciones pacíficas según la prensa. Cuando esto comienza a suceder y a multiplicarse en el país, y muy rápidamente, con estos grupos armados que entran de fuera, la gente sale a la calle. Ahí sí sale a la calle. En Damasco, en la capital, ahí la ven, Damasco, y en Alepo, la segunda ciudad del país, que es donde nosotros tenemos la misión. La gente salió a la calle, miles de personas, con pancartas, con carteles, banderas, para apoyar a su presidente, para expresar y manifestar su opinión respecto al gobierno que tienen. Y no porque Bashar al-Assad sea, no sé, la mejor forma de gobierno, un santo varón, probablemente no lo sea. Lo que pasa es que ellos preferían seguir como estaban a caer en manos del fundamentalismo islámico, porque el resultado de esta guerra no iba a ser la democracia. Ellos ya lo veían. Esas mismas imágenes que nosotros veíamos, la escena que veíamos por la ventana pasar por el obispado donde estamos, veíamos pasar esta gente por la ventana cantando, esas mismas imágenes eran tomadas por cadenas internacionales muy importantes de información y comentadas de esta manera. Continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio que sale a la calle para pedirle a su presidente que se vaya. Era ridículo. Claro, ¿quién entiende árabe para saber que estaban apoyando en realidad a su presidente? Y por eso uno de los grandes dolores de este pueblo es esta gran mentira que se montó alrededor de esta historia, ¿no? Es el abandono de Occidente. El Papa lo llama el silencio cómplice de Occidente. Las veces que intentaron manifestarse y expresar realmente su opinión, su voz fue totalmente tergiversada. Y fíjense que todo esto que se armó en torno a esta guerra, ¿no? Obviamente es una operación muy grande que requiere, por así decir, la opinión, el apoyo de la opinión pública, la aprobación de la opinión pública. Es decir, que Occidente apruebe que estos rebeldes moderados, ¿no?, se levanten contra el dictador. Pero fíjense que es un error de Occidente, que nosotros cometemos como occidentales, de juzgar a los árabes con nuestros criterios occidentales. Y entonces vivimos nuestras democracias y pretendemos imponerlas a los demás, exportar nuestras democracias a estos pueblos, cuando en realidad ellos llevan decenas de años viviendo de esta manera, han vivido bien y se los aseguro. En Alepo, el nivel de vida que había, la gente no era que estaba envidiando las democracias o pseudodemocracias occidentales, para nada. Es más, los cristianos, aun siendo minoría, tenían cierta libertad religiosa, incluso para manifestarse, incluso para influir en el gobierno, para tener puestos en el gobierno. Que como ellos dicen, quienes están refugiados ahora en Europa me lo han dicho, me he encontrado con personas sirias que me lo han dicho, libertades que aquí en Europa, en plena democracia, los cristianos no tienen. Entonces eso también como uno tiene que discernir al escuchar las noticias y no ser tan simplistas, ¿no? Como que la democracia viene del cielo y la dictadura del infierno, y no hay matices. Esta gente tiene otra mentalidad, otra cultura, han vivido siempre así y les ha funcionado. ¿Qué derecho tenemos a atropellar su soberanía? Entonces por eso los obispos, ¿no?, últimamente de los obispos de Siria, que dijo basta de vender armas a la oposición moderada, porque la oposición moderada no existe.
en Siria. Había grupos opositores al régimen, minoritarios, que quedaron diluidos entre estos grupos fundamentalistas. No hay oposición moderada, a no ser que se quiera llamar moderado descuartizar a un cristiano. Si eso es moderado, sí, hay oposición moderada. La verdad es que estas palabras, ¿no?, de la hermana María Guadalupe, pronunciadas en una conferencia que dio pues en el año 2015 en San Sebastián, quedan ahora patentes. En Siria no había oposición moderada, no la había. Al final resulta que tenemos en este momento al presidente al fundador, ¿no?, al exfundador de Al-Qaeda como presidente en Siria. Son palabras que trágicamente las han hecho verdad el decurso de los tiempos. Vamos a orar pues por estos cristianos perseguidos en este momento, que están en un grave peligro. Hay una contención. De momento la entrada de las tropas no ha procedido a destrucción de iglesias, se está conteniendo las cosas. Es verdad que se ha entrado con una especie, comparando con la anterior guerra del Estado Islámico, etcétera, se ha entrado pues con otro talante. Obviamente Erdogan, que ha apoyado a estas tropas, ¿no?, habrá dado instrucciones de que hay que moderarse en el rostro que mostremos ante Occidente, pero claro, vamos a ser claros, son la misma gente, y no cabe esperar de ellos pues una gran transformación. Pedimos a Dios que los cristianos no sean expulsados de su cuna, ¿no? Pedimos a Dios esa gracia en medio de esta gran prueba. Vamos adelante en esta edición de Sexto Continente, y hoy el día 9, al día siguiente de la Inmaculada, en Valencia va a tener lugar pues un funeral solemne presidido por el arzobispo de Valencia, un funeral por todos los fallecidos en la Dana, por esos más de 200 fallecidos en esa terrible tragedia de las lluvias torrenciales acontecidas, ¿no?, hace ya más de un mes. Los reyes de España asistirán también a ese funeral, y quisiera compartir con vosotros ahora pues un canto de Martín Valverde, que lo he descubierto, no lo conocía, que tiene el título No se han ido del todo. Es un canto de consolación para los familiares y todos los conocidos de esos tantos fallecidos en esa trágica pues catástrofe, ¿no? Es un canto No se han ido del todo, que bien nos podría también consolar a todos los que lo escuchamos por la pérdida de los seres queridos. No se han ido del todo, si aún podemos su risa evocar, su carácter y su bondad. No se han ido del todo, no se han ido del todo, si nos han dejado una luz, aunque hoy ya no están más aquí. No se han ido del todo. No se han ido del todo. Si recordar es volver a vivir, aun con lágrimas puedes decir, no se han ido del todo. No es el fin de la historia, son dos lados de la eternidad. Ellos ahora se encuentran allá, tú y yo debemos continuar. Ahora se encuentran libres, ahora ya son felices. Lo que aquí tanta falta les hizo, donde están hoy les sobra. Ya no hay sufrimiento y no existen más lágrimas, no hay vacío ni hay soledad.
están en el cielo, no se han ido del todo. Fue hace unos años. Bien, pues este es este canto de Martín Valverde, No se han ido del todo. Es un canto de consolación, pero también no podemos olvidar que no sabemos cuál es la situación de las almas que se presentan delante de Dios, y que tenemos que entender que un funeral pues no es una declaración de canonización de que estén en el cielo. No, un funeral es una oración intensa de la Iglesia, pues pidiendo para que las almas que no están suficientemente preparadas para ir al cielo, pero tampoco están cerradas a la gracia de Dios plenamente como para ser condenadas, recibir el castigo eterno del infierno, aquellas almas que están de alguna manera pues en una situación intermedia puedan recibir esa oración de intercesión del resto de la Iglesia por su purificación y para llegar al cielo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hoy hace la Iglesia en la celebración del funeral, y nosotros nos unimos, ¿no? Toda la Iglesia del mundo. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna, sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Continuamos este programa de Sexto Continente y tenemos ahora pues un espacio para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y allí podéis hacer llegar vuestras preguntas, ¿eh? Y vamos a pedirle a Yolanda que nos presente la primera pregunta, pero antes voy a hacer un matiz porque veo que un oyente colaborador pues me ha hecho la precisión de que Turquía no es miembro de la Unión Europea, sino que está con el proceso de admisión abierto, pero lo que sí que es miembro es de la OTAN, claro, y eso pues posiblemente tiene repercusiones todavía más fuertes. Adelante, Yolanda. Muy buenos días. Desde Benidorm nos escribe Elizabeth Barber, dice: buen día, monseñor. Con el tema de hoy, con respecto a la sanación de los pecados cometidos por nuestros antepasados, lo tengo muy claro. Lo que me gustaría saber es con las maldiciones que se han hecho por diferentes familiares antepasados. ¿Cómo debemos actuar frente a ello, aparte de la oración y los sacramentos? Muchas gracias y saludos desde Benidorm. Vamos a ver, con respecto a ese tema de las maldiciones, o el mal de ojo, ¿no?, que alguien puede hacer hacia otra persona, en primer lugar hay que decir que existe esa capacidad de que alguien maldiga a otra persona y le haga un mal o que le eche un mal de ojo. A ver, en sí mismo no, esa capacidad no existe. No existe, pues porque tenemos una libertad, estamos custodiados por Dios, y de ordinario no existe esa capacidad. Otra cosa es que Dios podría permitir, en su designio, podría permitir, igual que cuando Dios permite pues que un alma pues pueda ser poseída del demonio, pues podría permitir que una maldición se tradujese en hacerle un daño a la otra persona. Pero fijaros, en sí, no por el poder que tenga esa maldición, Si alguien ahora mismo, ¿no?, pues dirige una maldición, imaginemos, ¿no?, pues hacia mi persona, y pues dirige una maldición, eso que se dice mal de ojo, etcétera, no tiene poder sobre nosotros. De no ser que por alguna circunstancia pues Dios permita, y además si Dios lo permite sabemos que va a sacar más bien de ello que mal, pero en sí no tiene, cualquier persona que haga una maldición, un mal de ojo, no va a tener un efecto. Bien, eso es la afirmación de entrada, y además el oyente liga ese tema, lo une al hecho de que el que pudo hacer la maldición
sea un familiar. Bueno, pues el hecho de que sea un familiar, un antepasado, no tiene nada que ver. No le añade ni le quita nada a lo que he dicho anteriormente. ¿Qué añade el hecho de que si el que haga una maldición sea un antepasado? Pues nada. Es como si fuese alguien que no sea de la familia, pues es lo mismo. O sea, una maldición por el hecho de que la pronuncia alguien, un familiar hacia un familiar, no tiene, digamos, un influjo distinto, ¿no? Bueno, pues también creo que esto hay que subrayarlo, ¿no? De lo contrario es vivir en una espiritualidad del miedo. De lo contrario es vivir pues de una manera insana, siempre bajo un pensamiento de un influjo de decir, anda, esto que estoy experimentando, pues igual lo estoy experimentando porque alguien ha pronunciado sobre mí pues una maldición. A ver, y nos armamos un lío en la cabeza, pero bien gordo. No es sano, es insano, ¿no? Pues esa especie de pretensión de que cualquier síntoma que yo sienta lo pretenda estar pues explicando, ¿no? Pues con una causalidad de que alguien ha hecho algo contra mí, que no, que hay que cambiar esa manera de pensar las cosas. Lo importante es vivir en presencia de Dios y saber que Dios nos sana en el momento presente, aquel que vive en gracia, sobre todo la potencia tan grande que tiene el vivir en gracia de Dios, que nuestros pecados sean perdonados, que seamos templo del Espíritu Santo, ¿no? Frente a eso, todo lo demás son pelillos a la mar, comparando con este don tan grande de la gracia. Adelante con la siguiente consulta. Un oyente que nos pide preservar su identidad nos plantea: ¿la Iglesia considera pecado descargar libros, vídeos, audios o similares de portales web que practican la piratería? Parece ser que hoy en día existen vacíos legales que impiden ponerles fuera de funcionamiento. Por otra parte, la ley se persigue a quien sube a la nube cierto material en un sitio específico de Internet, pero no a quienes lo descargan, porque existe espacio para considerar que es una manera de economizar. En lo que he podido leer, la Iglesia apoya el derecho de autor y acerca de eso refiero mi pregunta, ya que no todas las leyes son iguales en los diferentes países, pero el acceso a Internet es muy parecido para todos. ¿Se debería incluir dentro de la confesión de los pecados la práctica de descargar material pirateado? Gracias de antemano por su orientación. A ver, sí, la Iglesia obviamente defiende el concepto del derecho de autor, lo defiende. Existe un derecho de autor, ¿no? Que hay que cuidar, hay que preservar, hay que preservar. Por ejemplo, pues en Radio María paga un buen canon anualmente por las canciones que se ponen en antena. O sea, todas estas canciones que se ponen en antena, Radio María paga pues un buen canon, que es bastante dinero, ahora mismo no soy capaz de decirlo, pero es una buena cantidad la que se paga de derechos de autor, y es de justicia, y el que alguien pues intente piratear las cosas para no pagarlo, obviamente no está obrando moralmente bien, no está obrando moralmente bien. Que no sea un pecado mortal, que sea un pecado venial, a ver, no está obrando moralmente. Nosotros tenemos que luchar también contra el pecado venial, no solo contra el pecado mortal, y además posiblemente si se hiciese si se violase pues con una cantidad grande, pues podría ser algo más que un pecado venial. Lo que ocurre es que generalmente son pequeñas cuestiones, pero es contrario. Hay que hacer quizás un matiz, ¿no? El matiz es que, por ejemplo, cuando se venden, pasa que aquí las tecnologías, claro, van dejando cosas que ya ahora voy a aumentar, las están dejando ya obsoletas. Cuando tú compras CDs o DVDs vírgenes, estás pagando en el precio de esos CDs o DVDs vírgenes, estás pagando un canon muy importante de ese precio que va para la Asociación de Derechos de Autores. Porque como se supone que lo que tú vas a copiar en ese CD o DVD, como se supone que en muchos casos son pues canciones
con derechos de autor que tú estás copiando, ya en los CDs o DVDs vírgenes te hacen pagar un impuesto que va dirigido a ellos. Claro, esto obviamente también disminuye tanto tu responsabilidad en el no haber respetado los derechos de autor, ¿no? Pero en cualquier caso es que hoy en día lo de los DVDs y los CDs, eso ya ha pasado a ser obsoleto. Es que hoy en día ya las cosas las descargamos de la nube a mi ordenador o a mi smartphone directamente, sin que haya ya un soporte en el que se pague digamos impuesto dirigido a los derechos de autor, ¿no? Con lo cual la respuesta es que sí, que existe una responsabilidad moral, aunque la ley en el fondo está persiguiendo a quien sube a la red, a la nube, quien sube a internet contenidos ilegalmente, pero no persigue a quien los descarga. Bien, eso es la ley. Pero la ley moral, digamos, la obligación en conciencia, también la tienen los que lo descargan, no solo quien lo sube, ¿no? En la medida en que sean conocedores, claro, que sean conocedores de que se está violando los derechos de autor. Bueno, aprovecho, ya que he dicho eso de que Radio María pues paga sus derechos por las canciones, etcétera, aprovecho para decir que hoy, 9 de diciembre, se abre la campaña de Navidad de Radio María. ¿Sabes? La campaña de Navidad, una campaña pues que se hace todos los años, suelen ser 2 campañas principales durante el año, y esta pues está destinada específicamente al sostenimiento de Radio María, pues como eso que he dicho, de los derechos de... Yo, por ejemplo, pues he puesto una canción de Martín Valverde hace un rato. Bien, esta canción de Martín Valverde tiene unos derechos de autor. Martín Valverde debe de poder recibir eso. Entonces Radio María paga esos derechos de autor a la sociedad de autores para que luego se distribuyan. Bueno, pues que seamos conscientes, ¿no?, de que esta es la radio de todos. Y bueno, sobre todo hay temas que son mucho más fuertes todavía, sobre todo el tema de la compra de las frecuencias, ¿no?, y el pago de las frecuencias que se han comprado. Es un gran reto sostener económicamente a Radio María con el voluntariado, pero lo estamos haciendo, y es un milagro. Y año tras año nos vamos fortaleciendo. Yo os animo a que en esta campaña de Navidad tengamos todos nuestra participación, sabiendo que es mi contribución especial para la evangelización. En la página web, allí tenéis muchas formas de poder llevar adelante pues esa contribución, pero quizás la más práctica sea esta, llamando al teléfono 91 822 80 10, 91 822 80 10. Hoy a las 11 de la mañana habrá un programa especial en el que se da inicio no oficialmente a esa campaña, pero el teléfono ya está habilitado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.